tal? Sean bienvenidos en este nuevo episodio de Mónica El Show. Les doy la más cordial bienvenida. Y a aquellos que son nuevos, sobre todo los invito a que se suscriban al canal y activen la campana para que se enteren de todas las publicaciones que voy a tener aquí en este programa de Mónica El Show. Es muy importante que estén pues al pendiente de esta, bueno, más bien que se suscriban y activen la campana porque si no, no se van a dar cuenta de toda la información que voy a estar publicando aquí, ¿ok? Bien, pues el día de hoy les tengo un tema interesante y espero sea de su agrado. Fíjense, les voy a platicar sobre los universos paralelos. ¿Por qué les estoy platicando de esto? Porque fíjense que hoy en día, bueno, una servidora, no ahorita, sino desde tiempo atrás, ha estado teniendo diversas experiencias sobre estos universos paralelos, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, les voy a ir pues exponiendo lo que son mis experiencias y pues espero también ustedes tengan experiencias con estas vivencias de estos universos paralelos que sí existen, Bueno, sabemos que estos universos son una realidad alternativa que existen simultáneamente con la nuestra, pero en distintas líneas temporales. Cuando hablamos de este conjunto de estos universos usamos el término lo que es multiverso, aunque también se emplea ya para referirse a todos los posibles universos paralelos que componen esta realidad. A menudo este universo paralelo o realidad alternativa se usan como sinónimos, aunque este último término puede sugerir una versión modificada de nuestra propia realidad, Desde una perspectiva científica les voy a platicar cómo funciona esto. Se sabe que estos universos paralelos son aquellos que se separan entre sí por un evento cuántico singular, lo que algunos llaman lo que es el limbo cósmico. Por citar en el caso del gobierno de Estados Unidos, ya instalaron allá en el Polo Sur los proyectos Amanda y el proyecto IceCube, que se dedican a la caza de partículas subatómicas de alta energía. Este motivo para construir este laboratorio allá en el Polo Sur es que se ofrece un entorno con mínimas interferencias, lo que es crucial para detectar estos neutrinos galácticos que viajan desde los rincones más lejanos del universo. Aunque este proyecto Amanda ha conseguido detectar solo unos pocos neutrinos de alta energía hasta ahora, la esperanza radica en IceCube, que es una instalación más avanzada que promete aumentar lo que son las posibilidades de observación de estos eventos raros. Cuando un neutrino de alta energía colisiona con un núcleo en el hielo profundo que rodea esas instalaciones, los científicos pueden detectar destellos de luz azul, lo que les permite estudiar estas partículas. A partir de estos datos, algunos investigadores sugieren que podrían estar ante estas pruebas de la existencia de otras dimensiones. La teoría de cuerdas que postula la existencia de estas dimensiones adicionales más allá de las tres que podemos percibir, es decir, un mundo tridimensional, es que nosotros vivimos en un mundo tridimensional, o sea, no podemos ver más allá de... Entonces es cuando podemos encontrar respaldo en estas observaciones. Pero aquí lo interesante es que si existen más dimensiones, ¿por qué no las vemos? Bueno, estas dimensiones se sabe que están extrapropuestas por la teoría de cuerdas, que son increíblemente pequeñas, tan diminutas que resultan invisibles para nuestros sentidos. La teoría de la relatividad general, por ejemplo, sugiere que el universo podría tener entre 9, 10 o más dimensiones, pero nuestra percepción está limitada a este mundo tridimensional, o sea, no podemos ver esas dimensiones. Por más que tratemos, no lo podemos ver porque estamos viviendo en un mundo tridimensional. Se sabe que además de la búsqueda de dimensiones ocultas, otros científicos como los de la NASA están explorando la posibilidad de que sí existan múltiples universos, cada uno por supuesto por sus propias leyes físicas. Estos universos paralelos podrían ser como burbujas que coexisten sin conectarse o tal vez estén vinculados de alguna manera que permita viajar entre ellos. Fíjense, aquí es algo muy interesante porque no sé quién vio la película esa, la de Interestelar. Esa es una explicación muy buena sobre todo esto, sobre estos universos paralelos. Es una gran película donde nos detalla bien cómo funcionan, ¿no? Todos los niveles multidimensionales que vivimos aquí, o sea, todos los niveles del multiverso, se puede decir. Fíjense que hay un científico, bueno, más bien un físico que se llama Mac Tegmark, quien propone 4 niveles de multiverso. Él dice que el nivel 1 sugiere lo que es la existencia de universos que se repiten con variantes. Después está el nivel 2, que plantea universos separados por espacios vacíos intransitables. Y que después está el nivel 3, que sostiene que con cada colapso cuántico surgen nuevos universos. Fíjense qué interesante, Y el nivel 4, que es lo que postula la existencia de universos con estructuras matemáticamente completamente diferentes aquí en la Tierra. Ahora, aquí un dato interesante es que si nos remontamos hasta el año de 1954,
Allí existió un estudiante de posgrado que se llamó Hugh Hebert III, en la Universidad ya de Princeton, por supuesto en Estados Unidos, donde él presentó una propuesta revolucionaria que desafiaría las bases de la física cuántica dominante de su época. Su teoría, por supuesto, fue ignorada en aquel momento, o sea, decían, no, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sugerir la existencia de universos paralelos? Obviamente fue una idea que se desvió por la interpretación tradicional de la física cuántica conocida en ese momento. Por ejemplo, la mayoría en aquella época daban la explicación de la física cuántica de acuerdo a la interpretación de Copenhague. Entonces, cuando él presentó su tesis doctoral, que permaneció durante casi años olvidada, Everett introdujo un concepto simple pero impactante, donde dijo la función de onda no colapsa jamás. Es decir, la función de onda es un concepto central en la mecánica cuántica utilizado para describir los diferentes estados posibles de una partícula elemental como un electrón o un fotón. Según la visión tradicional, cuando se mide una partícula, la función de onda colapsa, revelando solo uno de los posibles estados. Ahora, yo sé que me van a decir, bueno, Mónica, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Sobre estas de las partículas y demás. Imaginemos, les voy a poner ejemplo. Agarren un vidrio, ¿no? O bueno, un vidrio, imagínenselo. Y lo vamos a romper con un martillo, ¿no? Entonces, conforme se va rompiendo, pues se van formando fragmentos, ¿no? Piezas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y lo tratamos de moler así con el martillo hasta que salga casi, casi polvito, así súper finito. A pesar de que eso de polvito, o sea, son piezas tan pequeñas que por más que lo trates de moler con el martillo, así lo estés aplastando, no se pueden descomponer. ¿Por qué? Porque estos fragmentos son irrompibles, o sea, son un ejemplo de partículas, ¿ok? Entonces, aquí una partícula se refiere a una cantidad de materia que utilizan los científicos para construir teorías sobre su campo de estudio. Por ejemplo, no existe una restricción de tamaño de una partícula para definirla. Por ejemplo, los astrónomos pueden definir las partículas como las estrellas en el cielo, ¿no? Mientras que los físicos pueden definir las partículas como electrones. Sin embargo, aquí Everett se atrevió a desafiar esta premisa sugiriendo que todos los estados posibles de una partícula coexisten simultáneamente pero en diferentes realidades. Un enfoque que más tarde ya sería reconocido como la interpretación de muchos mundos. Entonces aquí realmente es algo muy interesante porque hoy en día su tesis de él, por supuesto, ya la están retomando porque cuando dio la interpretación de estos muchos mundos, ya ha ganado hoy en día muchos adeptos en esta física cuántica, ¿no? Contemporánea. ¿Por qué? Para resolver ciertas paradojas en cuanto a esta mecánica cuántica, ¿no? Aunque obviamente sigue siendo motivo de debate. Ahora vayamos aquí a la clasificación de los universos, ¿ok? Esto es muy, muy interesante, la verdad, porque aquí es donde les voy a exponer las experiencias que yo he tenido. Por ejemplo, están los universos divergentes. Se sabe que esta teoría, por supuesto, del multiverso sugiere la existencia de versiones alternas de la Tierra en otros universos paralelos. Es decir, que hay otros mundos que podrían estar habitados por seres que parecen humanos, aunque su nivel de conciencia o evolución puede variar significativamente. Algunas versiones, se puede decir, de la Tierra podrían no haber desarrollado vida alguna, mientras que en otras los dinosaurios, digamos, jamás se han extinguido, ¿no? Y que por eso, como no se han extinguido, pues están impidiendo la aparición de la humanidad, por decirlo así. Esto es algo muy importante y se los voy a platicar porque yo, antes de aceptar a Cristo, de hacerme cristiana, yo tenía muchas experiencias de este tipo. De varios, no nomás de este, sino de varios. Después, conforme vaya haciendo programa, les voy a ir platicando mis experiencias que he tenido conforme he avanzado en mi vida, ¿no? Pero en este aspecto, fue un dato muy interesante porque yo tenía muchos sueños sobre universos paralelos, O sea, ya ahorita llegué a esa conclusión después de que me puse a estudiar tiempo atrás sobre ello y dije, no, pues sí, como que me estoy brincando en esos universos a través del sueño. No sé si me explico, es algo... Ok, les voy a platicar este sueño antes que nada. Fíjense, en ese sueño yo me veía que estaba en una playa, ¿no? Normal, donde la gente pues está tomando el sol, están unos nadando, surfeando, otros están pues bronceándose, otros están jugando voleibol, bueno, todo el mundo está en actividades, ¿no? En las playas, ya saben cómo va eso. Y yo estoy sentada
en la arena, en una toalla, pero estoy muy lejos del mar, o sea, bastante lejos, ¿eh? O sea, no estoy cerquita y pegada, no, estoy bastante lejos, porque tengo la visión así, una panorámica de todas las actividades que están haciendo en la playa. Entonces yo sentada y pues ya observando y todo viendo, y me llamó mucho la atención porque a lo lejos vi exactamente en el mar a una persona hasta lejísimos y me empezó a preocupar porque dije, ¿cómo es posible que está tan lejos? No va a ser que le salga un tiburón y ahorita va a ver el drama y se lo tragó y el sangrerío, no, así, ya me estaba imaginando la catástrofe ahí con el tiburcio, ¿no? Que se lo está comiendo. Porque ustedes saben, entre más lejos te vayas, ya es mar abierto y tienes la probabilidad de encontrarte un tiburón, ¿no? Entonces yo estaba histérica por esa persona. Y yo, Dios mío, se tiene que venir para acá, ¿cómo es posible? Y yo veía los del salvavidas y pues sí, trepado ahí en el salvavidas, pero pues no decía nada, ¿no? Y yo sí, no, o sea, llámenle a ese cuate, sílvenle, ¿no? Que está muy lejos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el chiste es de que la persona como que se dio cuenta que yo lo estaba viendo y entonces empezó a venir ya más ya para salir del mar. Entonces, conforme empezó, ya se vino nadando y todo, yo lo veía como venía y yo allá, ay, que gracias a Dios que ya viene para acá, ¿no? Yo preocupándome de alguien que no conocía, pero me daba cosa por lo de los tiburones, ¿no? Porque son dramas, ¿eh? Cuando hay una mordedura de un tiburón. Pero bueno, entonces, ya venía y ya cuando ya fue saliendo a partir de aquí, me llamó mucho la atención porque tenía la piel completamente blanca como la leche, ¿eh? Blanca, blanca, blanca. Entonces yo me quedé así, wow, dije, y ya iba saliendo, obviamente una persona de cuerpo bien, o sea, fuerte, pero no exagerado, sino lo normal, ¿no? Sí, musculoso, pero lo normal, pero blanco como leche, así, pero exagerado, ¿no? Iba saliendo el cuate y veía como, pues ya ves cuando sales del mar cómo se te va cayendo el agua, ¿no? Pero de repente veía cómo le caía y como que así como que se le hacía como cascadita, ¿no? Como ondeada el agua y yo, ah, qué raro, ¿no? Porque no alcanzaba a ver hasta lejísimos. Y ya cada vez se fue acercando más y más y más y más, pero vi que como que venía directamente hacia mí, entonces me quedé yo así, dije, no, no puede ser que venga hacia acá. Entonces cada vez más y más y más y más y yo, oh my God, entonces llegó un momento que ya estaba más acercándose, pero iba así normal, así, estás caminando, ¿no? Pues me dio tanta vergüenza que de plano yo me volteé así, ¿no? Dije, ching, ya se dio cuenta que lo estoy viendo, entonces yo por acá volteando, haciéndome la tonta, y lo veía de reojo, que venía, ¿no? Cada vez más, 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 y yo me puse tan nerviosa, no, no les miento en mi sueño, que hasta me agaché así, ¿no? Y yo, chinga, y viene, ¿no? Y yo así, ¿no? O sea, con la vergüenza, porque dije, me va a venir no sé, sentí mucho nervio, entonces me agaché así, no les miento, llegó un momento que le vi porque pues yo estaba sentada en la arena, bueno, con mi toalla, en la playa, le veo sus pies, o sea, porque iba empapado así y chorreando el agua ya en la arena, y le veo sus pies blancos como la leche, pero como de pato, o sea, bueno, el pie humano, pero con las que tienen aquí los patos. Y yo así, yo, wow. Y ya conforme fui así subiendo la mirada, voy viendo todas sus piernas y todo, llenas de escamas, como un pescado. Y yo, wow, o sea, pero se le veía blanco, entre blanco tirándole un poquito gris, muy ligerito. Y ya, así como porque yo estaba sentada, pues en la arena, imagínense, y él altísimo, yo creo, bueno, me diría que un 85 aprox. Y yo me acuerdo que ya cuando empecé a subir así la mirada, todo lleno de escamas, todo su cuerpo lleno de escamas, todo completamente, todo lleno de escamas. Y yo así, ¿no? Wow, y ya hasta que le vi la cara yo así, ¿no? Viéndolo. Y me dice, oye, y yo así, sí, y me dice, y se voltea así, ¿no? O sea, porque todo como que muy cuadrados sus movimientos. Y me dice, ¿qué están haciendo allá? Y se volteó así otra vez para el mar, ¿no? Y yo, ¿quiénes? Y me dice, esos. Y ya me señaló a los surfistas. Y yo, es que están surfeando. Y me dice, ¿qué es eso? Le digo, pues lo que están haciendo. O sea, con la tabla están
pues sobre las olas tratan de agarrar el movimiento de la ola para pues, surfear, así se dice aquí. Y me dice, ¿por qué hacen eso? Y yo, pues porque es un deporte, ahorita lo están haciendo nada más por diversión, entretenimiento, le digo, pero es un deporte, le digo, se hacen ahí hasta competencias y demás, ¿no? De surf. Y se queda así él, así como que ¿por qué hacen eso, no? Y me dice, pero ¿por qué utilizan esas cosas que traen abajo de los pies? Y yo, le digo, es la tabla de surf. Y me dice, eso. Y yo, pues porque la necesitan para, pues, poder surfear la ola, ¿no? Del mar. Y me dice, pero no la necesitan. Y yo, pues sí, la necesitan porque, pues si no, no van a poder con el mar surfear la ola. O sea, pues ya ves cuando van primero, ¿no? Hasta después se levanta, ¿no? Y me dice, es que no la necesitan. Y yo, porque me lo volvió a repetir, es que no la necesitan. Y yo así, ¿no? Y yo, pues es que sí la necesitan, si no, no van a poder surfear. Y me dice, es que ustedes realmente no saben utilizar bien su cuerpo. Así me dijo, ¿no? Y yo, digo, ¿cómo que no lo sabemos utilizar? Y ya como que ya se volteó y los volvió a ver, así como que ni al caso lo que están haciendo, así como para él raro, ¿no? Y en eso yo le pregunté, oye, le digo, ¿y tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? Le dije. Y me dice, y se volteó otra vez así y me señaló el mar. Me dice, de allá. Digo, sí, del mar, pero ¿de qué parte? O sea, le digo, el mar es vasto, le digo, ¿de qué parte del mar? O sea, ¿de dónde? Y me volvió a señalar allá. Y me decía, de allá. Y yo, sí, del mar. Entonces ya no insistí, ¿no? Dije, no, pues de plano no se puede hablar bien con él. Y, y ya de repente se volteó y ya se fue. Y ya se fue caminando otra vez. Y ya nada más vi cómo se iba caminando, caminando otra vez para el mar. Y ya nada más vi cuando dio el clavado y ya se fue. Y lo interesante de esto es de que esa experiencia que yo tuve con este Aquaman, de cuento un Aquaman prácticamente, dije, wow, no, yo estaba impactada, porque todo lleno de, como les digo, de escamas, ¿no? Y las manos todas también igual así. Y aparte de eso, su rostro, hagan de cuenta, estaba tan blanco, pero blanco así, o sea, como albino, haz de cuenta las pestañas blancas, las cejas blancas, el cabello blanco, todo blanco el hombre. Y obviamente todo escamado, todo, el rostro todo escamado. Que hasta los labios ya los traía como medio secos, ya partiéndosele los labios porque pues había salido del mar, porque es un Aquaman, o sea, no yo así, ¿no? Y ya cuando se fue, lo que a mí me impactó es que la gente como si no existiera. O sea, porque llamaba la atención, o sea, de la blancura y de que era un Aquaman, porque yo estaba impactada cuando lo estaba viendo así y como estaba dando el sol, estaba dando el reflejo del sol, de la luz del sol, o sea, su piel llena de escamas se le camuflajeaba, o sea, como tornasol, ya ven que se ve como los colores del arco iris, así se le veía, ¿no? Y yo estaba así impactada, nada más de observarlo, o sea, estaba impactada, porque dije, wow, es un Aquaman, o sea, un Aquaman prácticamente, ¿no? Pero real, o sea, yo dije, wow, no lo puedo creer que estoy viendo un Aquaman de la vida real, ¿no? Y ya cuando se fue, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Porque nadie se dio cuenta, o sea, todo el mundo siguiendo su vida. Y yo he tenido la experiencia con Aquaman, bueno, con ese cuate, ¿no? Que digo, wow. Entonces, a raíz de esa experiencia y de otras experiencias que he tenido, obviamente me puse a investigar sobre esto, ¿no? Dije, ¿pero qué me está pasando? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces fue cuando di con el tema de los universos paralelos, ¿no? Bueno, pero ya después de esta experiencia, también fíjense que existen otras teorías que sugieren la existencia de dimensiones paralelas donde la vida se extinguió por la autodestrucción o donde los seres humanos, dominados, ya saben, por lo que es el ego, el libre albedrío, todo lo que hagan de cuenta ahorita lo que está pasando, donde va a ser reemplazado por un control absoluto. Bueno, pues en estos universos paralelos se maneje que hay sociedades totalitarias que habrían desarrollado tecnologías tan avanzadas
para llevar a cabo planes expansionistas y de conquista. Y fíjense, aquí les voy a dar un ejemplo de un universo divergente. Por ejemplo, se sabe que en este mundo, bueno, la historia tomó un rumbo completamente distinto a partir del siglo III después de Cristo, ¿no? Donde se maneja que Roma nunca cayó y que el culto al sol invicto se impuso como religión dominante y que el cristianismo se expandió hacia Persia, lo que también generó un destino diferente para América y el resto del mundo. Este universo presenta además se puede decir, un Venus terraformado y una alteración en la edad de estrellas. O sea, eso es algo muy interesante porque todas estas supuestas teorías que manejan de universos paralelos, obviamente la gente que se dedica a esto ya saben que sí existen esos universos paralelos. O sea, hay proyectos muy interesantes que después yo les voy a ir aquí exponiendo en estos programas para que se den cuenta cómo sí han tratado de estudiar todos estos universos paralelos, ¿no? También fíjense que hay otro tipo de universo que manejan de estos universos paralelos, que es el universo inverso. Que en este universo las especies de las galaxias tomaron decisiones opuestas a las de nuestro mundo. Y aquí, nuevamente, hagan de cuenta como la película de las guerras de las galaxias. Se los pongo así de ejemplo, ¿no? Donde se maneja que hay seres que existen en ese universo y que son pacíficos y que también están en el universo inverso los que son los agresivos y los hostiles. Las guerras de las galaxias, haz de cuenta. Y esto es lo que están manejando, en cuanto a este estudio de las realidades alternativas o multiuniversos, ¿no? O universos alternos, ¿no? También se manejan que existen múltiples líneas temporales que pueden desarrollarse al mismo tiempo, cada una divergiendo en función de las decisiones que tomamos. Esto es algo muy tremendo, porque sugiere que en cada instante las decisiones que tú tomes se maneja que existen infinitas posibilidades de tu coexistencia, ¿ok? Todas determinadas por nuestras elecciones que tomamos. Estas realidades alternativas no son más que diferentes versiones de un mismo universo. O sea, les voy a poner un ejemplo. Imagínate que sales de tu casa, ¿no? Para ir al trabajo y haz de cuenta, sales de tu casa y tienes dos rutas. Una para la derecha y otra para la izquierda, ¿no? Decides optar por la izquierda, ¿no? Te vas por la izquierda y de repente, no sé, en la esquina chocas con una persona y porque iba a toda prisa, porque se le hacía tarde llegar a su trabajo. Y pues ese momento se les queda muy grabado a los dos, ¿no? O sea, es un hombre y tú eres mujer, chocas con él, se les queda grabado, y, ay, mono que se dio cuenta y se me estampó, ¿no? O sea, conmigo. Entonces, da la casualidad que posteriormente después se vuelven a encontrar, ya no chocando, sino se vuelven a encontrar, y ahí es donde se empieza a formar esa relación, pues. Y es a tal grado que hasta igual terminan casándose, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, si hubieras optado por la derecha, pues no pasó nada, nada más llegaste a tu trabajo y sigues tu vida. Es decir, toma otro rumbo tu vida. Entonces, estos pequeños cambios de ruta generan un universo alterno en el que los eventos se desarrollan de manera distinta. Así se puede entender entonces, más bien esto se puede entender que por cada decisión que tú tomes, un nuevo universo alternativo surge. Pero también aquí les puedo asegurar que dichos universos paralelos, de igual manera, ya se andan colapsando en nuestra tercera dimensión en la que vivimos. Y esto es algo muy tremendo, porque, por ejemplo, a mí cuando me ha sucedido a lo largo de mi vida, o sea, me doy cuenta cómo se están colapsando estos universos paralelos, porque en lo largo de mi vida siempre me han confundido a mí con otra persona. Y no es una persona que me ven a lo lejos, ay, fulanita, ay, te confundí, no, sino viendo la gente así, o sea, desde cerca. Les voy a explicar estas experiencias. Por ejemplo, cuando estaba joven, de repente llegó un día una chava, me acuerdo, en la preparatoria y me dijo, ay, fulanita, ay, te inscribiste aquí en esta preparatoria, y yo así, ¿no? Y me dijo, no sé, Claudia, ¿no? Y yo,
no, le digo, me estás confundiendo. Ay, no te hagas payasa, Claudia, que quién sabe qué. Y yo, no, le digo, en serio, le digo, me llamo Mónica. Y ella sí, no, y yo sí, me llamo Mónica. Y me dice, es que estás igualita, que no sé qué. Eso fue una vez, eso fue allá en la Ciudad de México. Y ya después, ya cuando me vine para acá, para el norte, a vivir, aquí me pasó más seguido. Entonces dije, wow, entonces mis universos paralelos están más pegados para acá, colapsándose que nada. O sea, dije, ¿qué está pasando? Los famosos clones, si me estoy explicando. No son clones, sino es que se están colapsando los universos ya aquí en esta tercera dimensión. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta cuando yo llegué a Tijuana, en aquella época, hace muchísimo tiempo atrás, estaba en Tijuana, llegué a buscar trabajo y me dieron una empresa, y cuando llegué a esa empresa, una persona que era cliente de esa empresa, que yo la atendí, y me dice, hola fulana, ¿cómo has estado? No sé, Leticia, ¿no? Leti. Y yo le digo, no, le digo, me estás confundiendo, le digo, no soy Leti. Y me dice, ¿en serio? Y yo, sí, le digo, yo me llamo Mónica. Y me dice, es que estás igualita, Leti. Dice, te la voy a presentar, es que no. Dice, ¿y dónde está Leti? Que quién sabe que no, pues que Leti, el chiste es de que nunca apareció la mentada Leti. Nunca. O sea, yo estaba esperando a conocer a Leti, que según decían se parecía a mí, que era mi clon, que igualita, o sea, igualita, todo me dijo, tus ojos, tu manera de ser, tus expresiones, todo es igualita a ti. Y yo así, ¿no? Wow, dije, quiero conocer a mi clon, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, después pasó ya más grande, como cuando tenía unos 30 años aproximadamente, también fue un evento masivo, gigantesco, donde yo iba caminando con otra persona, caminando ahí en todo el evento, y de repente una mujer llegó y me jaló del brazo, pero de una manera un poco agresiva. O sea, yo me quedé así, ¿y esta qué le pasa, no? O sea, ¿qué me quiere golpear o qué, no? Y me dice, ¿y por qué no me saludas? Eres una grosera, vas a ver que quién sabe qué. Y yo así, ¿no? Y le dije, le digo, perdón. Le digo, no te conozco. Y me dice, no te hagas. Dice, ¿por qué eres tan grosera y no me saludas? No sé, Patti, ¿no? Patricia. Y yo, no, le dije, no soy Patricia. Le digo, me llamo Mónica. Bueno, la mujer no me creía. Hasta le tuve que decir que no. Con la persona que venía le dije, dile que yo no soy Patricia, que me llamo Mónica. Y le dijo, sí, ella es Mónica. Y entonces ya se quedó, hasta que se quedó así, ¿no? Como, ¿what? O sea, te llamas Mónica, no eres Patricia. Y yo, sí. Y me dice, es que no puede ser, estás igualita a ella. Y yo, pues sí. Me dice, ¿que no vives aquí? Le dije, no. Y me dice, se quedó impactada, ¿eh? Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, de que esta situación de estos mundos paralelos que ahorita ya se están, pues, colapsando. Esto es algo muy interesante, por eso yo aquí los invito a que si han tenido experiencias medio extrañas, muy así raras como las mías, los invito a que las expongan aquí en el chat para que todos conozcamos su situación, ¿no? O sea, su experiencia que tuvieron. Esto es algo muy interesante porque estamos viendo que estos universos alternos, claro que existen, y que son innumerables realidades que se ejecutan simultáneamente, ¿eh? Cada una, por supuesto, con sus propias características y sus propias trayectorias. Aquí, ya para finalizar, los invito a que vean diversas películas que hablan sobre estos universos paralelos. Por supuesto, la primerita es para que sepan cómo funciona la física cuántica. Hay dos películas que son como especie de documentales, viejitas, búsquenlas, se llaman What the Heck is Going On. Son viejitas estas películas, pero te explican con peras y manzanas sobre la física cuántica. Están muy interesantes esas películas documental, se puede decir, ¿no? También, por supuesto, la de primerísimo, verla, reverla nuevamente, es la de Interestelar, ¿no? Es buenísima esa película, nos habla sobre esto, ¿no? Sobre estos universos paralelos. Buenísima la de Interestelar. Es muy importante volverla a ver, bueno, si les interesa, ¿no? También la de, si nos metemos más en Hollywood, por supuesto, está la de Doctor Strange, la de El multiverso de la locura. Ahí también nos habla de todo eso. O la de Spider-Man, la de Un nuevo universo, esa es otra buena película al respecto. También hay otra película, ya es viejita, que se llama Another Earth, también es muy buena. O Mr. Nobody, o sea,
Hay tantas películas que nos hablan sobre esto, que es más, hasta yo los invito que si conocen más películas para que aquí todos nos pongamos a ver todo el fin de semana este tipo de películas, las vayan poniendo en el chat, vayan poniendo las sugerencias de películas y así, les repito, van a tener todo este fin de semana lleno para ver este tipo de películas. La verdad es un tema que a mí me apasiona porque por todas las experiencias que he tenido, que tengo más experiencias que compartirles, obviamente no sobre este tema, sino otros temas que van a decir, wow. Wow, yo sé que a lo mejor también gente las tiene, por eso los invito a que dejen sus comentarios, nos platiquen si han tenido este tipo de experiencias sobre estos universos paralelos y sobre todo que ahorita se están colapsando, ¿eh? O sea que yo me quedo así, wow, o sea, sí es cierto, están colapsando, ¿eh? Y les tengo más sorpresitas, también entrevista con otra persona sobre esta situación del tiempo, o sea, cómo el tiempo también se está colapsando, ¿eh? O sea, están pasando cosas muy raras, ¿eh? Aquí en el planeta y que pues esto viene obviamente del universo, ¿no? Es algo, es un tema muy interesante y muy vasto y que bueno, pues aquí como siempre les voy a estar compartiendo estos temas. Así que llegamos a al final de esta transmisión de este video. Les recuerdo, compartan los videos, suscríbanse, activen la campana para que así la gente se entere de este trabajo y sobre todo dejen su like, es muy importante, ¿ok? Bueno, me despido, les mando un grandísimo abrazo, los quiero mucho y nos vemos en otra transmisión aquí de Mónica el Show. Bye bye.